Bienvenidos, para nosotros es un privilegio iniciar este espacio de aprendizaje y conversación. Nosotros somos Forma Activa, una empresa apasionada con la formación hace ya 25 años, que creemos en nuestra metodología experiencial para generar transformaciones significativas en lo individual, en lo grupal y en lo colectivo. Hoy, en este espacio, antes de iniciar, quiero presentarles una coequipera muy importante que vamos a hacer equipo en este proceso. Una persona que tiene mucha experiencia en el talento humano, pero que además es un excelente ser humano y una gran amiga, y que a mí me honra mucho, Cris, compartir contigo de verdad esta experiencia tan linda de aprendizaje para ti, para mí y para todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, Isa, de verdad que para mí es un gusto aceptar esta invitación, hacer parte de este nuevo proyecto y que juntas podamos conversar acerca de muchos temas, no solamente de nuestras experiencias, sino también de otras personas que nos van a acompañar en este espacio. Entonces, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Qué rico, Cris. Bueno, Cris, como aquí está todo listo, dado para que nos tomemos... Todo servido para que nos tomemos un café. ¿Qué tal si les contamos un poco cuál es como el propósito y el objetivo de este espacio y cuál es también como nuestra metodología? Mientras vas contándoles, yo voy sirviendo aquí el café. Que huele delicioso además. Miren, este es un nuevo espacio, como les decíamos, que se llama Un Café para Crecer, y ahí crecer con S, es decir, de crecimiento del ser. Es un espacio donde queremos compartir y conversar acerca de experiencias nuevas o experiencias que nos han enriquecido a lo largo del tiempo en temas de formación empresarial, y que también nos van a poner a la vanguardia de cuáles son esas buenas prácticas que se están viviendo en el mercado a través de las personas que conocemos, de las personas que hemos acompañado en todos estos procesos, y que de alguna manera tú que estás viéndonos aprendas mucho de la mano nuestra acerca de todas esas experiencias que vamos a tener, un poco reflejando también la filosofía de Forma Activa. Y sabes que es muy valioso esto que nombras desde las experiencias, porque un poco cuando uno se va a tomar como un café, uno dice vamos a tomarnos un cafecito, y es como en esa posibilidad de esa conversación liviana donde esa experiencia realmente como que se enriquece, Cris. Sí, además es una conversación entre amigos, pues, total, o sea, queremos generar esa cercanía con ustedes para que se sientan en confianza, que nuestros invitados también lo sientan, y que de esa manera podamos explorar un poco más todas esas cosas que hay alrededor de la formación empresarial y de las nuevas tendencias y de las cosas pues que están mandando la parada. Entonces realmente va a ser un espacio que esperamos que les guste mucho y que nos llene de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, pero sobre todo como de compartir esas experiencias. Creemos que cuando compartimos las experiencias también estamos aprendiendo. Entonces es un espacio tranquilo, sereno, pero muy rico para todos. Dado eso, entonces les voy a contar cuál va a ser como cuéntanos cuál es esa metodología, o sea, cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a llegar con un café para crecer. Bueno, para nosotros esta metodología es bien interesante, además dado lo que hacemos lo vamos a ir transitando como en el camino, porque la didáctica tiene eso, como la integración y el orden, y para nosotros es valioso eso. Por eso vamos a tener como en esta conversación 4 momentos, Cris. Entonces, el primero, siempre vamos a tener un contenido sobre la mesa, que el contenido el día de hoy tiene que ver con qué es la formación y quién es un formador. Entonces, siempre vamos a tener sobre la mesa ese contexto. Eso sería lo primero. Lo segundo es que vamos a traer una persona experta, una persona de la organización, de la vida, que nos va a contar su experiencia. Hoy nosotras dos vamos a contar nuestra experiencia, vamos a ser nuestras invitadas, digámoslo así, pero vamos a tener esa persona que nos va a acompañar y a contar a partir de este contexto su historia, y vamos a ir develando como observadores bien interesantes. Lo tercero es que vamos a ponernos un reto, ¿sí? Siempre tendremos puede ser un juego de cartas o un juego o una llamada de un amigo, algo en el que nos vamos a retar a responder
para ir construyendo también desde esa liviandad y desde esa espontaneidad y curiosidad como de nuestro Y también encuentro. que sea un poco al azar. Exacto. O sea, nada programado, sino todo Sí, que fluya. Que fluya. Ajá. Que ahí da un poquito como de hormiguitas en el estómago y también delicioso pues como entender en este espacio la vulnerabilidad de lo que somos y de lo que queremos también compartir en ese entregar y recibir. Bueno, y ya lo último que creo que es súper importante para nosotros en Forma Activa es siempre cerrar una experiencia de aprendizaje justo con el aprendizaje de ese ser humano que somos y de cómo lo percibimos, porque todos tenemos una mirada totalmente diferente del mundo, es lo que nosotros llamamos en el aprendizaje la metacognición. Es que siempre que vamos a una experiencia nos digamos o nombremos, que nuestros socios de aprendizaje nombren qué aprendieron, cómo aprendieron y esto para qué les sirvió. Y también los invitamos a ellos, a los que nos escuchan y nos ven, a que así suceda para ellos desde esta experiencia. Que hagan esa reflexión y también con qué se van, ¿no? Con qué se queda uno después de vivir una experiencia de aprendizaje. Me parece genial. Bueno, Cris, entonces estamos listas, tomémonos un claro, cafecito empecemos y empecemos entonces con esta conversación. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia y de acuerdo con la metodología que acabamos de explicarles, en qué consiste un café para crecer, pues el tema de hoy es acerca de la formación. Y la pregunta para nosotras es, ¿qué es formación para ti? Bueno, empezamos con una pregunta que para mí tiene mucho sentido y que ahorita un poco lo veníamos develando y quisiera poner sobre esta conversación esta primera premisa. La formación tiene que ver en dos vías. Yo creo que cuando nosotros decimos que enseñamos, eso es inversamente proporcional al aprendizaje, porque para mí la formación es un acto de enseñar, pero también de aprender. Es un acto que se da como en doble vía. Desde lo que nosotros hemos venido un poco develando y trabajando desde nuestra experiencia, hay tres componentes fundamentales en la formación, que tienen que ver con el ser, el saber y el hacer. Que digamos que en la Escuela de Desarrollo Integral, que es la escuela CRIS con la que nosotros iniciamos y trabajamos, lo nombran de esta manera y no es menor decírtelo a la luz de estas tres distinciones, que es lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Es decir, lo instructivo tiene que ver con un saber, hay una instrucción. Lo desarrollador tiene que ver con el hacer. Pero mira que aquí hay un punto bien interesante como a conversar y tiene que ver con el ser. Porque el ser es directamente proporcional a lo educativo. Y esto no es menor, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, pero pensamos que el ser es como un estilo de alguien que lleva la reflexión o el ser o una forma a ese contexto de aprendizaje y dista mucho realmente de lo que impacta en la formación que tiene que ver con lo educativo. Para cerrar ahí, ayer nomás tenía la conversación con la líder de talento humano de una empresa que admiro mucho y me decía, mira, estamos sobre este paradigma y yo creo que lo que yo quiero cuidar finalmente es la cultura, los valores de la organización, el propósito y la estrategia. Y por eso creo que debemos tomar esta decisión. Entonces, no es menor entender, y esto tiene mucho de profundo y quizás luego lo trabajamos más, pero la formación, el ser en la formación tiene que ver con los valores. ¿Tú cómo lo entiendes? Estamos muy alineadas. Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, ¿cierto? También el desarrollo y el fortalecimiento de esos valores que tú mencionas. Y finalmente tiene que ver también con la transformación de una realidad. O sea, la formación nos brinda todas esas posibilidades. No es solamente dar un conocimiento o dar una información, es transformar, es qué es lo que yo logro a partir de eso que estoy enseñando y que estoy aprendiendo. Y adicionalmente es cómo construyo más conocimiento alrededor de algo que estoy enseñando, que pongo sobre la mesa, pero que me enriquece a través de las experiencias de otras personas. Pues cuando hablamos sobre todo como de esa formación en adultos, ¿cierto? Wow. Que tiene que ver como con esa creación de más conocimiento y construcción de conocimiento. Sí, lo veo yo. ¿Sabes que hay una cosa que nombras que me llama mucho la atención? Pues en esto que nos encontramos, que creo que es fundamental, y tocas un punto que es muy valioso. Y tiene que ver específicamente con la transformación, porque no sé si te pasa en esto que estamos nombrando,
muchas veces la formación la vemos de una manera transaccional, es un indicador que nos dice cuántas personas asistieron a determinada experiencia, pero no está generando realmente un impacto y una transformación en la cultura. Hay un hombre que se llama Delors, que tiene un libro bien interesante, que habla sobre la educación. Él hizo una investigación y él, adicional a esos 3 elementos, habla del construir juntos, y a mí me hace mucho sentido un poco en lo que tú nombras como en esa diversidad, porque la formación debería ser un espacio que de verdad cuando salgamos digamos qué rico haber vivido esta experiencia, pero además cuánto aprendí, pero además cuántas preguntas y reflexiones generó para lo que yo vivo cotidianamente. Yo creo que eso es como sembrar la semilla de qué es lo que tengo que lograr en el otro. O sea, cuando yo formo o estoy en un proceso de formación o de enseñanza-aprendizaje, lo más valioso es esa reflexión que queda posterior a esos encuentros. Y todo lo que le pasa a ese ser humano que asiste, inclusive el que imparte, pues el formador, que vamos a hablar más adelante de él. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese ser humano? ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Y qué es lo que empieza a cuestionarse, a preguntarse y a resolver también. O sea, no es que solamente las preguntas queden ahí en el aire, sino qué voy a resolver yo con base en lo que acabo de ver o en lo que acabo de participar, o incluso en los comentarios de las personas que también están dentro de ese espacio de aprendizaje. Entonces es muy rico todo ese proceso. Sabes que ahí entras como, y tú lo decías ahorita, pues porque el formador también se ve permeado de este aprendizaje, y tú lo nombrabas ahí como de una manera muy clara, y decías como 2 cosas. Una cosa es las preguntas que nos quedan también como formadores, pero también cómo lo llevamos a la acción. Entonces, ¿qué tal si empezamos un poco a decir, si esto es formación, entonces ¿quién sería el formador? Porque sabes que a mí me pasa, Cris, que desde mi experiencia en las organizaciones, yo a veces creo que pensamos que el formador es una persona que contratamos para tener un rol de formador en la organización, y como que desconectamos el resto de la organización a formar, que es una mirada más integral, como de esa transformación o de esa acción. O sea, si hay que convertir, hay que hacer que las cosas sucedan a través de la formación. Entonces, Cris, ¿quién es un formador, por ejemplo, para ti? Bueno, para mí un formador es como un puente, es aquel que empieza a hacer conexiones y es el que empieza a generar el espacio para no solamente transmitir la información y el conocimiento que tiene, sino para empezar a generar esas interacciones, esas conversaciones que generan un conocimiento nuevo y un conocimiento adicional. Tú lo decías ahora, pues como en la experiencia de ser formador, esa conexión que tú generas con el otro, esa humildad que también tienes que tener para recibir y decir, no me las sé todas, o sea, yo soy aquí el que tengo la última palabra porque soy el formador o la formadora. Eso no es absoluto, eso es, al contrario, es una oportunidad de oro para seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, desde mi experiencia también lo puedo decir, que es en la humildad de entregar conocimiento cuando recibo más. O sea, cuando yo enseño es cuando más aprendo. Y para mí el formador es ese facilitador de un espacio de enseñanza-aprendizaje que se enriquece también. ¿Y para ti qué es? O sea, esa experiencia tuya tan vasta y tan rica en todos estos años. Sabes que tú dices una palabra que a mí como que inmediatamente me hizo sentido, y fue la palabra oro, porque pensé como en un tesoro. Y hablas además de la humildad que tiene que tener este formador, y entonces ahí como que traigo eso desde mi concepción del formador, porque yo sí creo que en las organizaciones ojalá pudiéramos pensar que formador somos todos. O sea, imagínate el líder que realmente es humilde para reconocer que no se las sabe todas, y que a través de una conversación puede generar en la integralidad una transformación. ¿A través de qué? De un conocimiento, de un llamado a la acción, pero también de una pregunta que deja al otro movilizado sobre su propio actuar. Entonces, para mí un formador somos todos. O sea, yo creo que somos todos, y me gusta, entonces tomo un poco tu palabra, somos todos los que creemos que tenemos un tesoro, y que ese tesoro es posible ponerlo al servicio de los tesoros compartidos. Súper bien. Es más, pues como estamos en esta conversación, en este café,
Yo quisiera compartir también como una experiencia en tema de formación y de formadores que tuvimos juntas en una organización. Y cuando tú hablas de que los formadores somos todos y que los formadores deberíamos tener como esa posibilidad de compartir ese tesoro que tenemos. Nosotros en esa organización, pues luego de hacer como un diagnóstico, de darnos cuenta que teníamos ciertos problemas, sobre todo el detonante fue la inducción corporativa, empezamos a hacer todo un modelo pedagógico con un sentido muy profundo de, bueno, cuál es el conocimiento que queremos dejar, qué legado queremos hacer y al mismo tiempo cómo desarrollar a las personas. Entonces hicimos una convocatoria para personas no expertas en formación, empleados de la organización, colaboradores, que quisieran empezar a lanzarse como a ese mundo, ¿cierto? Y digamos que el único requisito es las ganas, o sea, ¿tú por qué quieres ser formador? Ni siquiera les mirábamos como la hoja de vida, la experiencia que tenían. Y hicimos una convocatoria, así como hacíamos convocatorias para cargos dentro de la organización. La gente se postuló, se presentó, obviamente como con los avales de los líderes. Inclusive muchos líderes también participaron, que algunas veces pensamos que eso no va conmigo porque yo tengo todo el conocimiento y el poder, entonces no necesito. Pero fue muy bonita como esa primera experiencia donde convocamos, donde hicimos un proceso de selección muy particular, que era crear, y los que crearan eran los que se ganaban como el privilegio de hacer parte como de ese grupo selecto. Y lo que nos dimos cuenta fue que luego de hacer un proceso de formador de formadores, un proceso de diseño instruccional, cada formador empezó a encontrar cuál era como su vocación y empezó a ganar confianza. La organización brindó los espacios para que ellos pudieran seguir practicando y fortalecerse como formadores, y lo que nos dimos cuenta fue que no solamente desarrollaron sus habilidades como formadores, sino que desarrollaron otro tipo de habilidades que servían para la organización, y eso empezó a visibilizar a personas que a lo mejor nunca las habíamos visto, que eran probablemente bajo perfil, y que empezamos a ver que había un montón de talento tal vez escondido, y que esa fue la forma de nosotros, digamos que iluminarlo y sacarlo a flote, y fue una experiencia súper bonita que repetimos en varios momentos. Luego creamos un sistema de fidelización de formadores, entonces la gente cumplía como doble rol, o sea, su rol normal, su trabajo normal, y finalmente también un rol de formador. Entonces expandiendo un poco eso que decías tú ahora, como todos somos formadores, y demostrándole a la gente, tú lo puedes hacer. Y eso fue como el abrebocas también para muchos que querían ser profesores universitarios y que de pronto no habían encontrado una oportunidad, empezar como ese camino, y al final pues los resultados fueron maravillosos. Entonces como compartir esa experiencia que yo creo que tú recuerdas también como con mucho cariño. Sabes que no solamente con cariño, sí, ahora que lo nombras, para mí esta experiencia resalta la conciencia o la creencia que yo tengo que realmente la formación es posible vivirla como proceso y con sentido en una organización. Es decir, para mí fue como el ejemplo más claro de lo que nosotros decimos en la teoría, pero un poco tú lo nombrabas ahora, lo llevamos a la acción y hacemos que todo esto que en teoría suena muy bien, en la realidad se convierta en acción. Entonces, para mí, fundamental en lo que tú nombras, además, pues como de estos formadores a todos los niveles y todo lo que esto nos generó, creo que aquí vivimos de manera integral la formación, en el ser, el saber y el hacer, en lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Creo que la inducción fue un detonante bien interesante, como en esa experiencia, luego el formador de formadores, pero adicional creo que no es menor hablar de que de esto se develó un modelo de formación, porque creo que ya será un escenario que luego conversaremos con mayor profundidad, pero creo que eso le dio mucha conciencia y orden a la intención y al propósito organizacional, y luego pues convertirlo en una universidad corporativa. Entonces hablar de esta experiencia no solamente, como tú dices, es emocionante, sino que trajo muchos aprendizajes a nuestra vida. Así es. Fue muy especial, muy maravilloso,
Y bueno, creo que podemos empezar a concluir un poco, a cerrar un poco este café, que pesar que ya se nos acabó, se nos está acabando, Sí. pero empezar a concluir un poco, y es que de alguna manera todos somos formadores dentro de las organizaciones, que quitemos un poco ese sesgo de que es que hay que traer al formador desde afuera. Y yo creo que en las experiencias que yo viví, tener formadores internos enriquece un montón. No voy a demeritar a los de externos, pero es cuando tú tienes formadores internos, conocen la cultura, conocen el negocio, conocen las necesidades, y entonces eso enriquece un montón las conversaciones y las reflexiones que hay en torno a ese proceso formativo. ¿Qué otra conclusión podemos ir sacando? Sabes que también sería interesante a lo que nos escuchan, y dado lo que hacen en sus procesos de formación y consultoría, un poco que se queden con esta pregunta de ¿será que mi intervención desde la formación es transaccional o realmente está generando un impacto a la luz de sus propósitos y objetivos desde el lugar donde yo esté, ¿cierto? Y dos, es un poco entender que la formación es integral, y la pregunta sobre ¿será que yo estoy entendiendo el ser desde una forma y no desde el acto educativo, que es el que realmente promueve, desarrolla y transforma esa cultura? Pero bueno, creo, Cris, que ahí hay como mucha tela que seguir contando. Creo que ya llegó nuestro momento, entonces, del reto. Bueno, vamos a hacer el reto. Vamos a hacer el reto. Asumámoslo. Ay. Bueno, entonces te voy a contar cómo es el reto. Dado esto que conversamos, tenemos sobre la mesa 4 preguntas que tú las vas a elegir al azar. Okay. Entonces la idea es que la elijas y la contestemos entre las dos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, luces, cámara, acción. Y dice así: ¿cómo manejas tu ego en el rol del facilitador y ha jugado en contra tuya? Uy, qué pregunta tan difícil, y eso es al azar. Yo digo que algunas veces el ego puede jugar un rol, digamos que en contra, cuando tú no eres lo suficientemente humilde y crees que lo que tú dices es lo único válido. Sí. Entonces cuando uno empieza a sentir eso y se da cuenta y genera la conciencia, pues digamos que dice, bueno, escuchemos a los demás, y baja uno como ese ego. Ahí es cuando me ha jugado en contra, cuando de pronto puedo ser un poco más llevada, de mi parecer, en el conocimiento o lo que yo digo que eso es, y lo que me pasa es que cuando me doy cuenta, paro, respiro profundo, escucho o lanzo la pregunta a los demás participantes a ver qué dicen, y eso me oxigena un poco y ayuda a controlar ese ego que algunas veces salta cuando uno menos piensa, en algunos casos. No sé si le sale, no, me parece que usted no le sale. Sabes que esta pregunta me parece muy bella, porque además yo te escucho y tú hablas, y mira que lo veníamos hablando como en la conversación, el tema de la humildad, un poco también entender qué es la humildad, porque también ego, y quisiera como hacer esa distinción, porque el ego nos hace decir cosas que no queremos decir. Es como la interpretación que yo hago, porque el ego también es un recurso que nos ayuda a tomar acción para iluminarnos juntos o opacarnos juntos, incluyendo el quién somos. Entonces, sabes que ahorita que lo decís un poco en el tema de la humildad, sabes que yo también he caído, más allá de esto, muchas veces he caído, usted no sabe quién soy yo, todo lo que sé, y creo que en el fondo es una falta, una falta de estima, porque no creo que la estima sea más alta o más baja, después hablamos de eso, pero sí es un poco un llamado a reconocer en tu estima esos caminos con dignidad, y que todos podemos compartir a la luz de lo que sucede en una experiencia, y que la mejor experiencia es lo que sucede, porque también vivimos en este mundo de Disney, donde creemos que eso tiene que salir bonito, perfecto. No, ojalá sí cuidado, ojalá sí con la intención con la que vamos, pero no. Entonces, sabes que me hace mucho sentido también desde el otro lado, porque yo también era muy dada, ¿sabes a qué, Cris? Como a decir, alguien me decía, wow, qué chévere, hemos tenido estas conversaciones,
qué chévere, qué bonito lo que logró el grupo, qué importante. Lo que lograste. Lo que logramos, lo que lograste. No, en serio, no. Como sí, la falsa modestia. La falsa modestia. Sí. Entonces también yo creo que eso es ego. Sí, el ego no tiene que ver solo con decir, mira todo lo que sé, sino también con no reconocer en dignidad quiénes somos. Entonces sabes que desde este lugar he venido un poco siendo más consciente de mi talento, reconociendo que cuando uno tiene un don, es válido ponerlo al servicio de los otros, y que, sabes que yo he venido reflexionando, Cris, que no es mi don el que saca la magia en otros, son los dones compartidos. Las conexiones que se generan. Tú ahorita hablabas de conexión, es saber que como yo tengo un don, todos lo tenemos, entonces lo podemos poner al servicio del aprendizaje, que ahí cierro porque además es un principio didáctico, y lo decía mucho mi profe Tere, que lo honro y lo recuerdo mucho, es creer en nuestros socios de aprendizaje. Entonces yo creo que es eso, es como formadores creemos en nosotros, pero también creemos en nuestros socios de aprendizaje. Así es. ¡Ay, qué bonito! Bueno, Cris, ya vamos a brindar con un cafecito para ir cerrando, dado esto. ¿Qué nos queda como de aprendizaje? Esto no solamente para nosotras en esta conversación, sino también para que ustedes allá que nos observan y nos escuchan, empiecen como a hacerse esas preguntas. A mí me encanta la pregunta, dice mi maestro, porque la pregunta siempre nos llevaría a curiosidades bien interesantes, y el control, a mi juicio, es una curiosidad no reflexionada. Entonces, para que este escenario nos deje en esa curiosidad reflexionada, en esa provocación, vamos a hacerlo con una pregunta. Si tú pudiéramos cerrar este espacio con ¿y qué pasaría si como tu aprendizaje? ¿Cuál sería como tu aprendizaje? Te voy a decir cuál es como el mío. ¿Y qué pasaría si nosotros nos empezamos a reflexionar como formadores en un escenario realmente de vulnerabilidad, pero también donde nosotros podemos honrar nuestro conocimiento, nuestra acción y la posibilidad de juntos de transformar a través de ese acto educativo del ser el sentido y el propósito de lo que hacemos? ¿Qué pasaría si lo entendemos la formación no como una transacción, no como la que sacamos, es como lo primero que sale, porque parece que es lo liviano, sino que entendemos que es a través de la formación como podemos transformar juntos, como dice Delors. Eso es como lo que me queda hoy, mi Cris, a ti. Bueno, yo pregunto, ¿y qué pasaría si nosotros dentro de las organizaciones empezamos a mirar la formación como esa posibilidad de crecer el ser, el hacer y del saber? Entonces, ¿cómo podemos seguir formando personas y colaboradores y trayendo a todos como formadores en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo exclusivo para los facilitadores formados, sino como todos nos volvemos formadores? Delicioso, sí. Qué bonito esto. Bueno, Cris, me encanta. Bueno, este fue nuestro primer café, un café para crecer, y esperamos que les haya gustado mucho este primer espacio. Los esperamos pronto con un invitado o una invitada especial para que sigamos tomando café juntos. Chao, Cris. Chao, gracias. Chao a todos.